Bien, que Dios les bendiga en esta preciosa y bendecida noche. Como siempre, saludándoles, mi nombre es Álvaro Sandoval y deseándoles que pasen una feliz noche en esta noche y que estén gozándose al lado de los suyos. Bien, de manera que trayéndoles un mensaje más, y para ello voy a leer en el libro de Apocalipsis, su capítulo 17, versículo 3, a la letra dice así la palabra de Dios. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Bien, de manera que la palabra de Dios nos viene hablando de esta mujer que está sentada sobre la bestia, sobre el dragón, y el dragón está en los mares. Bien, de manera que la escritura de Dios nos viene aconsejando, y yo estoy haciendo este video para que juntos descubramos lo que es esta mujer. Bien, de manera que dice la escritura de Dios que en la mano tenía un cáliz de oro lleno de abominaciones. La abominación, pues sabemos de lo que habló el profeta Daniel, de la abominación desoladora, pues no queda ninguna duda de qué se trata esta abominación. Y de la inmundicia de su fornicación. Bueno, de manera que la inmundicia de su fornicación de esta gran ramera es que sigue criando hijos y más hijos. Bien, y sigue diciendo, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. De manera pues que el ángel la trata de ramera, la madre de las rameras. Bien, y nosotros pues sabemos que hay una iglesia que se hace llamar la madre de las iglesias. De manera pues que no quiero ofender creencias de las personas, pero sí tengo que decir lo que la escritura dice, porque si no, no sería hijo de Dios. Bien, de manera que dice Babilonia la grande, la madre de las rameras. De manera que ramera quiere decir que si una mujer tenía un compromiso con un hombre y le falla, pues pudiera recibir la palabra de ramera. Entonces el pueblo de Dios tiene un compromiso con Dios, y si le está fallando adorando ídolos, pues entonces se convierte este pueblo en una ramera. De manera que la palabra de Dios nos viene hablando y nos viene aclarando para que nosotros podamos conocer lo que es esta mujer que la escritura de Dios le llama la gran ramera. Vamos a complementar la escritura con el libro de Isaías, su capítulo 47 y versículo 8 al 10, dice la palabra de Dios. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día: orfandad y viudez en toda su fuerza. Vendrán sobre ti a pesar de la multitud de tus hechizos y de muchos encantamientos, y de tus muchos encantamientos. De manera pues que la palabra de Dios dice que esta mujer pues es muy encantadora. De manera que los pueblos la ven y la admiran. Y algunos pues desean estar apoyando a esta mujer, según lo dice la palabra de Dios. Bien, vamos a seguir leyendo en el libro de Apocalipsis, siempre en su capítulo 17,
su capítulo 17 y versículo 7. Dice así la palabra. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. De manera que si nosotros somos hijos de Dios, pues el ángel de Dios o el Espíritu Santo nos va a aclarar quién es esta belleza de mujer, por qué todo el mundo la admira y quieren apoyarla. De manera pues que el ángel descubre quién es esta mujer al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a los que le temen a Dios. El ángel descubre esta mujer para que el pueblo de Dios no caiga tras de esta mujer que la Biblia está mencionando. De manera que sigue diciendo el capítulo 17 y versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. De manera que al hablar de montes estamos hablando, muchas personas se van, ayunan, oran en los montes, por las montañas. Está un poco mal entendido, porque la palabra de Dios no habla de estos montes. Pues de manera que las 7 cabezas o los 7 montes son 7 tronos. La escritura de Dios viene hablando. Al decir monte, pues puede ser un altar de una iglesia del pueblo de Dios. No está mencionando que hay que agarrar a orar o ayunar a los montes. No, eso es peligroso. De manera que no puede el pueblo de Dios andar ayunando en los montes, sino que para eso está la iglesia, está el altar de Dios, que eso es lo que se refiere a los montes. Bien, de manera que sigue diciendo la palabra de Dios en el capítulo 17, 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. De manera que no es el mar, que a las playas cuando vamos y nos bañamos, en ninguna manera. Este mar pues es una metáfora. Nunca vamos a ver subir el dragón o que ande el dragón con esta mujer en la espalda ahí por el mar. No lo vamos a ver, pues este dragón ya subió. Este dragón ya está en el mar desde hace mucho tiempo, quizás desde como el año 300 de Cristo para acá. Este dragón ha tomado fuerza, de manera que no se refiere a este mar, el cual vemos nosotros donde andan los barcos, en ninguna manera. El mar que habla la escritura son las naciones, los pueblos de las ciudades. De manera que ahí es donde anda el dragón, porque está en el corazón de muchas personas ya la doctrina de este dragón. Ya muchas personas la tienen en su corazón, y de manera que por eso dice la palabra que este dragón anda en los mares, y de manera que ahí anda la mujer. De manera que la palabra de Dios nos viene advirtiendo a través de su escritura y nos aclara quién es esta mujer. Nos da la identificación de esta mujer, por lo cual nosotros tenemos que tener cuidado con esta mujer, que es la gran ramera de la cual viene hablando la palabra de Dios. Según el capítulo de Apocalipsis 17, 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Sabemos nosotros que en el tiempo antiguo había una ciudad la cual reinaba en los reyes de la tierra. Había una persona ahí que era el que mandaba a los reyes de la tierra. Bueno, sabemos perfectamente bien que este era el Papa de Roma. De manera que la palabra de Dios viene hablando. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es la única que ha reinado sobre los reyes de la tierra según la palabra de Dios. Bien, de manera que al conocer la identidad de esta mujer, podemos también ver en el libro de Pedro, su capítulo 5, primera de Pedro capítulo 5,
y versículo 13. Dice la palabra de Dios: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. De manera que Pedro nos viene hablando de lo que es la Babilonia, porque leímos que dice que tenía un nombre en su frente, y eso dice: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, dice la palabra de Dios. De manera que aquí Pedro nos viene aclarando que qué es Babilonia. En el pensamiento judeo-cristiano, tanto la ciudad de Babilonia como la torre de Babel se convirtieron en los símbolos de la decadencia y el juicio divino. De manera pues que sabemos que para el 200 de Jesucristo el lugar estaba deshabitado, pero la Biblia sigue hablando acerca de Babilonia. Es lo que Pedro nos viene hablando, que la iglesia que estaba en Babilonia, él habla de esto. Pues para el tiempo de Pedro, él no estuvo ahí en Babilonia, sino que habla espiritualmente, metafóricamente. Probablemente en primera de Pedro 5:13, Babilonia se refiere a Roma, la ciudad que había personificado esta idea para los cristianos de la iglesia primitiva. De manera pues que la escritura es clara en hablarlos, es clara en venirlos diciendo que quién es esta mujer, de la cual nosotros tenemos que tener cuidado para no caer en sus garras, porque es la gran ramera, dice la palabra de Dios. Y esta ciudad, pues es una ciudad. La escritura de Dios probablemente está diciendo que es Roma la que personificó, porque Babilonia fue la que masacró a los judíos, les hizo tanto problema en oposición a su ley, pues era la que impedía que ellos llevaran su ley propia que Dios les había dado. De manera que así también Babilonia, la ciudad que personifica Babilonia, también impide que los evangélicos lleven la ley que Dios les ha dado. De manera pues que los protestantes tratan de buscar a Dios en oración, en ayuno, y esto es lo que estorba la gran Babilonia, y aún perseguirá. Todavía falta cuando comience a perseguir a los hijos de Dios. La gente de Babilonia, los que están adorando los ídolos, dicen que son los verdaderos cristianos. La ley, la Biblia no lo confirma, porque nadie que adore ídolos puede ser un verdadero cristiano. Que los tenga con propósitos religiosos no puede ser un verdadero cristiano. Cierto, hay muchas imágenes, pero no son con fines religiosos. Pero si alguien tiene una imagen con fines religiosos, lamentablemente no es un cristiano hijo de Dios, sino que son una agrupación de hombres y mujeres únicamente que tratan de buscar a Dios, pero no tienen el dominio propio como para sujetarse a la ley de Dios. Vamos a leer en el libro de Proverbios, su capítulo 7, para ir confirmando la escritura de Dios, de lo que nos habla el libro de Proverbios, su capítulo 7, y versículo 6. Les voy a leer bastante de este libro para confirmar la palabra de Dios. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. De manera que la persona puede tener muchos años, tener 50 más años, pero si va detrás de la ramera, es un joven falto de entendimiento. Así lo dice la palabra de Dios, pues no lo dice de otra manera.
el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. De manera que toda persona que ha sido protestante, porque así se le llama, o evangélico, y se va detrás de la ramera, pues sus ojos están oscurecidos. Él ya está en la oscuridad, está en las tinieblas, está en la sombra de la noche, porque ya no alcanza a discernir el camino de Dios. Sigue diciendo, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavio de ramera y astuta de corazón. Aquí aparece la ramera nuevamente, ¿verdad? Con atavio de ramera, pues encantadora, engalanada, con sus adornos, las cuales la hacen muy bonita, muy bella, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. De manera que acecha en todos lados, por todas las esquinas, dice la palabra de Dios. En la ciudad, pues, se refiere al mundo. Está por cualquier lugar acechando. De manera que se asió de él y le besó con semblante descarado. Le dijo, sacrificio de paz había prometido hoy. He pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. De manera que la gran ramera busca diligentemente el rostro de todas las personas y de los hijos de Dios. De manera que si usted se une a la gran ramera, no pertenece al pueblo de Dios. Porque la gran ramera será castigada, la gran ramera será desaparecida. Así lo dice este libro de Apocalipsis. Y si usted está en el mismo grupo de la gran ramera, lamentablemente está en la perdición. Así lo dice la palabra. Bien, vamos a leer, para no leerles todo el capítulo, vamos a seguir leyendo. Siempre en Proverbios 7, 21 al 27, dice la palabra de Dios. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al desgolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Así le pasará a las personas que van detrás de la ramera, que no saben que es contra su vida, hasta el momento que venga Jesucristo y se queden. Entonces van a conocer que lo que habían hecho o lo que hicieron no era recto delante de los ojos de Dios, pero será hasta ese momento, cuando ya la persona se haya quedado después de que venga Cristo. O si viene la muerte, pues igual está con la gran ramera, y el pago de la gran ramera pues es el lago de fuego. Así lo dice la palabra de Dios. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca, dice el sabio Salomón. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hieres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. De manera que la palabra de Dios dice que no andemos por sus veredas, ni por sus caminos. Pues ya sabemos, los que leemos la escritura de Dios, sabemos qué son sus veredas, qué son sus caminos. De manera pues que la gran ramera, al hacerse a la idolatría, está fallándole a Dios. Y si alguno del pueblo de Dios se hace a la gran ramera, también le está fallando al compromiso con Dios. De manera que dice la palabra de Dios que aún a los más fuertes, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún a los más fuertes han sido muertos por ella. De manera que los más fuertes pudieran ser los ministros de las congregaciones, los pastores. De manera que he oído de muchos pastores y visto por el internet que dicen que ahora sí encontraron la verdad, que ahora se volvieron tras la ramera.
en verdad no han encontrado la verdad, sino que se hicieron al lado de la mentira, porque la palabra de Dios nos está informando quién es esta ramera. De manera que si nosotros nos hacemos a la ramera, estamos perdidos. Porque por la palabra de Dios nos habla que hay una fornicación espiritual. Habla aquí que dice que por lo general las mujeres son el sujeto de un verbo hebreo, sanar, que significa fornicación. Pero en Números 25:1, el pueblo de Dios, los hombres, el pueblo de Dios empezó a fornicar con las hijas de Moab. Dicha acción estaba sujeta a pena de muerte, de manera que Dios no perdonará. El que tenga fornicación, el que esté en fornicación con la gran ramera, me refiero a términos espirituales, de manera que Dios no perdonará, porque esto solo lleva a la pena de muerte, dice la palabra de Dios. De manera que no tenemos escapatoria, cómo nosotros podamos escapar. Dice Apocalipsis 17:2. Que los reyes de la tierra han fornicado con ella. Dice 18:3, las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Hablamos de una fornicación espiritual, por lo tanto, todas las naciones que beban del vino de la fornicación de la ramera no alcanzarán la salvación, no alcanzarán el reino de Dios, sino que alcanzarán el lago que arde con azufre y fuego. He visto y oído de estos pastores que dicen que encontraron la verdad. En verdad, mienten. Porque si siguen a la ramera, son faltos de entendimiento, según el libro de Proverbios. Árboles muertos, estrellas errantes, indoctos e inconstantes, y tuercen las escrituras, según el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Entonces, ¿cómo pues es que los pastores, si habiendo sido pastores, se van tras la ramera? Y dicen que ahora sí han encontrado la verdad. ¿De cuál verdad hablan estos pastores? Pues la escritura de Dios habla claramente de la ciudad que personifica a Babilonia. Y sabemos cuál es el símbolo de esta ciudad, de dónde proviene su religión. Babilonia fue la que estorbaba al pueblo judío para que no llevaran la ley de Dios. Ahora también nosotros estamos siendo estorbados, porque la Santa Madre, dice la palabra de Dios, que se nombra como Santa Madre, según el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, se llama la Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces sabemos que no hay otra ciudad que haya masacrado más gente que sea Roma y su religión, su líder religioso reconocido mundialmente. Eso lo sabemos todos. Pues de manera que si un pastor dice que ha encontrado la verdad sabiendo esto, realmente está en tinieblas, no le ha amanecido. Esta persona quizás se fue a los seminarios, tuvo grandes diplomas, que entendía la escritura, pero la verdad le mintieron, porque lo que tal vez hay cosas que por naturaleza se entienden de la escritura, y esto era lo que entendían estos hombres, pero lo que nunca tuvieron fue el Espíritu de Dios, porque si hubieran tenido, jamás se hubieran unido a la gran ramera. Bien siento decir esto, lamento decirlo, pero así es. De manera pues que las familias de estos hombres
son arrastradas con ellos. Me refiero a hijos, mujer, quizás hermanos. Y aún están siendo instrumentos de Satanás para llevar a otros a la perdición, porque la gran ramera, aquí está la sentencia, que será otro video el que haré, y está la sentencia de lo que va a pasar con ella. Y si alguno apoya a la gran ramera, también recibirá su marca de los 3 seises. De manera pues que cuando se vengan a dar cuenta, según el libro de Proverbios, ya es tarde. No podrán rescatar lo que perdieron. De manera que la Biblia es clara en hablarlos para que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Porque la idolatría es uno de los mandamientos que está penado por la ley de Dios. Y la Biblia, en todo lugar hallamos que la idolatría no es para el pueblo de Dios. Aún se dice que por los querubines que estaban en el propiciatorio, el arca, pero esto es un ejemplo de lo que es el templo de Dios. Tampoco se le dijo al pueblo que hiciera otra arca, porque no existe. Desde que se desapareció, no existe, ni el pueblo de Israel hizo otra, porque así estaba ordenado que no habría otra. Pero de manera que ahora vemos hasta muchos pastores, vemos por la televisión, que andan con su arca para un lado y otro. Han olvidado que dijo el Señor que no se haría otra. Bien, de manera que este es mi mensaje. Siento haber hablado un poco fuerte, pero si soy hijo de Dios, tengo que hablar la palabra de Dios tal y como está escrita. De manera que lo que quiero encontrar es salvación y no perdición, y que ustedes también la encuentren. Hasta aquí el mensaje, y que Dios les bendiga.